¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar el desarrollo de la clase en el curso correspondiente a Historia del Perú. Esperamos unos minutitos, creo que es suficiente tiempo para esperar que el resto de compañeros se sigan sumando a la plataforma, por favor, y poder ya dar inicio a nuestra conversación. ¿Sí? El tema del día de hoy, muchachos, vamos a conversar sobre corrientes libertadoras. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso final que consolida la independencia peruana, ¿no? Bienvenidos todos, chicos. Esperamos, vuelvo a repetir, que algunos de sus compañeros se vayan terminando de sumar a la plataforma para poder empezar ya con la conversación correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Muy buenas tardes con los que van llegando. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Esperamos sus preguntas, dudas, comentarios sobre el tema, por favor, para hacer la clase más interactiva, obviamente, más dinámica, ¿no? Toda pregunta siempre, siempre, siempre es bienvenida, muchachos. Eso hace que la clase sea obviamente bastante más enriquecedora, bastante más interesante también. Buenas tardes, Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sumándose al grupo. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Reitero el saludo para todos. Gracias por estar puntuales, chicos. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muchachos. Creo que ya podemos dar inicio a nuestra conversación correspondiente al día de hoy, ¿sí? Bueno, como te comentaba hace un instante, vamos hoy día a conversar del tema de corrientes libertadoras, ¿no? Un tema bastante singular, bastante importante, un tema bastante recurrente también, obviamente, en los exámenes de admisión de diferentes universidades, ¿no? Porque va a consolidar el proceso de emancipación. Recuerda que las corrientes libertadoras, tanto la del sur con San Martín como la del norte con Simón Bolívar, lo que finalmente van a hacer es terminar este largo proceso de emancipación que había iniciado para algunos allá por el siglo XVIII, Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa, los famosos precursores, separatistas, reformistas, entiéndase Unanue, José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, la gente que escribió en el Mercurio peruano, o los personajes que se educaron, se formaron en el Real Convictorio de San Carlos. Alguno dirá, profesor, no, las famosas rebeliones criollas, donde estaban personajes como Mariano Melgar, o como por ejemplo, ¿no? La famosa rebelión de Tacna de Francisco José de Cela de 1811. Algunos de repente, muchachos, ¿por qué no? Profesor, vamos un poco más atrás en el tiempo. Ya desde la misma invasión española, algunos de repente me llaman exagerado, pero si te pones a analizarlo, a ver desde otra perspectiva, seguramente algunos entenderán por qué no es tan exagerado lo que estoy diciendo. Es decir, desde la misma invasión, desde la misma llegada de los hispanos, ya hubo resistencia, muchachos. Los incas de Vilcabamba, por ejemplo, Manco Inca, Sari Tupac, Tito Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I. Seguramente en esa época no había un sentimiento de patria, seguramente no podemos llamarlo nación peruana para el siglo XVI, eso se fue gestando, fue naciendo con el paso de los siglos, obviamente, pero ya es un indicio de lo que 3 siglos más tarde va a empezar con mucha más fuerza, ¿no? No olvides algo, que las corrientes libertadoras y las rebeliones, sean criollas, sean indígenas, tienen una ideología, una doctrina claramente importada de Europa. Hablamos de la Ilustración, que como corriente de pensamiento, nacida en Inglaterra, pero que se consolida en Francia, va a ser importante, ¿no? Ese siglo de las luces, pensadores como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, que sin lugar a dudas van a dejar una huella muy profunda en la mentalidad del mundo, ¿no? Porque no solamente el Perú va a tomar esas ideas ilustradas del siglo XVIII, sino que muchos países, siguiendo ese modelo liberal, la Revolución Francesa, la independencia de 13 colonias, entre otros hechos importantes en la historia universal. Así que muchachos, bienvenidos. Ahora sí creo que podemos ya empezar con fuerza. Espero preguntas, repito, su amigo José Luis Díaz y el desarrollo del tema de corrientes libertadoras. Y vamos a empezar por la primera, ¿no? La primera que llegó al Perú.
la corriente libertadora del sur. Y es importante hablar del protagonista, obviamente, de la clase. Y el protagonista de la clase es José de San Martín y Matorras, ¿no? El libertador, el argentino, el que nació en 1778, el que nació en Yapeyú, en la provincia de Misiones, y que terminará falleciendo allá por 1850 en Francia, ¿no? Desencantado, no sé si llamarlo desilusionado, pero se fue de este país que le negó la posibilidad de que él pueda aplicar el tipo de gobierno que él deseaba para el Perú y para buena parte de América que él ayudó a independizar. Hablamos de la monarquía constitucional, que era el tipo de gobierno que él proyectaba hacer, se negaba a aceptar que estos países de América recientemente independizados sean repúblicas, ¿no? Cosa que conversaremos en un momento más. A los pocos años de vida, 7, 8 años, su padre lo lleva a España. Recuerda que San Martín no se formó ideológica, menos militarmente en Sudamérica. El padre de José de San Martín quería que él abrace los hábitos, la sotana, quería que sea un representante de la Iglesia Católica. Por eso es que en España lo interna, lo matricula en un colegio religioso. Pero San Martín, a muy corta edad, también seguramente esto lo recordarás, no termina llevando una carrera religiosa, más bien a los 11 años, una criatura, termina escapando, termina saliendo, termina huyendo de este centro de formación a la cual su padre lo había obligado a llevar la carrera religiosa que estoy comentando, y termina abrazando las armas. San Martín, tú recordarás que se formó allá, se formó en el ejército español, allá se hizo hombre, allá se educó, allá se formó, allá obviamente San Martín va a tener la posibilidad de destacarse en la carrera militar. San Martín, incluso creo que tú recordarás, va a pelear defendiendo la bandera española contra las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Era el año 1806. ¿Te acuerdas del gran Napoleón Bonaparte, personaje icónico de la historia universal? Napoleón Bonaparte, emperador o coronado emperador a principios del siglo XIX y sus grandes hazañas militares, invadió España. Y cuando invade España, junto a su hermano, José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, ¿no? José I invaden la península ibérica y San Martín estaba en ese momento, ¿no? Como militar ahí en España. Y recordarás que San Martín se desenvuelve defendiendo a la corona en la famosa batalla de Bailén. Tras esa experiencia adquirida durante muchos años estando en la península ibérica, muchachos, retorna a Sudamérica, a su terruño. Y ahí es donde San Martín empieza a hacerse patriota. ¿Por qué regresa? Bueno, recuerda que en el año 1809 y 1810, aquí en América, empezaron una gran cantidad de rebeliones criollas en Buenos Aires, por ejemplo, su tierra natal, la famosa Junta de Gobierno de Buenos Aires que se crea. Entonces San Martín, abrazando las ideas patriotas, regresa, funda una famosa logia, la famosa logia Lautaro, en donde van a discutir el proyecto de independencia sudamericana. Luego de discutir el proyecto, Logia Lautaro, una logia es una reunión secreta, clandestina de intelectuales, luego de eso ya se lanza a la aventura militar de independizar los países que ves en tu pantalla, ¿no? La Argentina y Chile respectivamente. Su primer ejército, granaderos a caballo, ¿no? Y con este ejército San Martín logra independizar en 1816 la Argentina, la batalla de San Lorenzo, y en 1818 Chile, con la famosa batalla de Maipú. Tras esta experiencia militar en España y luego en el sur de este continente, San Martín se embarca rumbo al Perú, ¿no? Y la llegada de San Martín al Perú es toda una historia fascinante, ¿no? Nos han contado tanto de la llegada de San Martín, tantas leyendas, mitos se han gestado, el sueño de San Martín, es una de esas tantas historias que seguramente recordamos muy simpáticamente nosotros, ¿no? Bueno, obviamente San Martín llega acá en un contexto bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Por acá interno, mientras voy desarrollando la clase, respondo algunas preguntitas, muchachos. Me dicen, ¿es verdad que San Martín fue enviado por España para que los peruanos de la época se crean eso de somos libres? San Martín finalmente, como me comenta Alessandra, va a gobernar para una clase criolla. Señores, creo que no peco de exagerado si les digo en pocas palabras que San Martín simplemente no cambió las raíces, las estructuras de este país. ¿Qué cambió con la República?
No hay que engañarnos, muchachos. 200 años ya suficiente de engaño hemos vivido, ¿no? Desde el año 1821, la famosa proclamación, 28 de julio, que de las estructuras, qué gran revolución, qué gran cambio, me refiero, político, social y económico sufrió este país. Seguimos siendo un país desigual, seguimos siendo un país donde las minorías tienen el control, el poder, los grupos de poder oligárquicos siguen gobernando este país. Qué gran cambio. La independencia del Perú dicen que es una independencia, entre comillas, política, más no una independencia económica. La verdad que falta mucho porque este país sea independientemente económico, ¿no? Las estructuras sociales, el racismo sigue todavía perenne, ¿no? Hay muchas cosas que todavía tenemos como herencia o como tara colonial, ¿por qué no decirlo, no? La independencia es un cambio simplemente de timón, cambiamos de amo, ¿m? Cambiamos de amo. Pasamos del látigo español al látigo inglés. Inglaterra será la potencia que pasará a dominarnos e internamente coludidos con la aristocracia criolla que va a asumir ese rol, ese papel de gobierno títere de Gran Bretaña, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, Estados Unidos pasará a ser el país hegemónico dominante de nuestra economía, ¿no? Tenemos 500 años de dependencia. 500 años de dependencia. Prácticamente muy poco ha cambiado las estructuras, me refiero, ¿no? Por eso quería hacer el comentario que por aquí me comentaba Alejandra por el chat, ¿no? Bueno, muchachos, la llegada de San Martín, continuamos, la llegada de San Martín allá por septiembre de 1820, es obviamente, ¿no? Importante comentarla gracias al personaje que puedes leer en tu pantalla en el segundo renglón, muchachos. Ahí está el famoso Thomas Alexander Cochrane, ¿no? Sir Thomas Alexander Cochrane, famoso personaje interesante en la biografía de Cochrane, uno de los almirantes, de los marinos más destacados que habían en el mundo, tal vez en esa época, y este caballero fue clave en la llegada de las tropas sanmartinianas al Perú, ¿no? San Martín viene de Valparaíso, Chile, habiendo independizado, como te conté hace rato, aquel país. Desembarcó en Paracas, pero ya Cochrane meses antes había estado navegando por las costas del Pacífico y había buscado lugares para el futuro desembarco y eligió Paracas, como todos sabemos, ese 8 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas, o conocida como la Bahía de la Independencia. 5.000 hombres aproximadamente, la escuadra de San Martín, la armada de San Martín, al mando de Cochrane, con 21 naves, 21 barcos de guerra, desembarcarán aquí en el Perú, ¿no? Y a partir de ahí es donde nosotros empezamos, con más razón, a conversar de San Martín, porque ya lo tenemos acá, ya es parte, obviamente, de la historia nuestra, la historia del Perú, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué toca conversar? Sobre, obviamente, su desembarco y qué cosas importantes hizo una vez que pisó suelo peruano, ¿no? Ese 8 de septiembre, San Martín pisa suelo peruano y se va a quedar 2 años en el Perú. Recuerda que San Martín, por coincidencia, llegó un septiembre del año 1820 y se retira en un septiembre del año 1822. Algunas cosas interesantes que quisiera compartir contigo antes de continuar son las siguientes, ¿no? Recuerda que San Martín, al momento de su llegada, tenía la suerte de ganador, dirían algunos, ¿no? De que justo aquí estaba el virrey Francisco Joaquín, perdón, de Pezuela. El virrey Joaquín de Pezuela, uno de los virreyes más, permíteme llamarlo, tal vez la palabra sea exagerada, timorato, débil de carácter, no tenía la cualidad o las cualidades de un líder, ¿no? El penúltimo virrey del Perú, 39º, Joaquín de Pezuela, le quedó muy grande el cargo. La verdad que le quedó demasiado grande el cargo a Pezuela, porque incluso tú debes recordar que a Pezuela lo van a sacar por un golpe de Estado. El virrey Joaquín de Pezuela, desde años atrás, venía demostrando una terrible incapacidad en el manejo político, económico y sobre todo militar del ejército español. Tenía una ventaja considerable sobre las tropas de San Martín, 30 y pico mil de hombres versus los casi 5.000 que San Martín trajo acá. Tenía todo para ganar, absolutamente todo para ganar Pezuela, pero esa dejadez, esa falta de liderazgo, esa falta de mando, esa falta de tino, esa falta de manejo de muñeca política hizo que finalmente sus propios hombres terminen sacándolo por golpe de Estado. Como tú recordarás, a Pezuela lo van a sacar. San Martín llegó, ya comentamos la fecha, 8 de septiembre de 1820, desembarcó en la bahía de Paracas, bahía de la Independencia.
Tuvo dos cuarteles San Martín en el Perú, un cuartel al sur, un cuartel al norte de Lima. El objetivo, obviamente, rodear la capital. El cuartel al sur, Pisco, el cuartel al norte, el de Huaura, ¿no? Y además en el mar tenía pues la importancia, la presencia de Thomas Alexander Cochrane, ¿no? Personaje que ya mencionamos de singulares características militares. El ejército que San Martín trajo es el famoso ejército sanmartiniano, ¿no? Este famoso ejército que San Martín trajo acá al Perú, que va a destacarse en los inicios de la campaña militar de San Martín. Ya veremos cómo aquel ejército que llegó al Perú más tarde va poco a poco, a ampliarse, ¿no? Hasta llegar a ser muy importante en las campañas finales con Bolívar más adelante. El ejército de los Andes estaba conformado por soldados de varias nacionalidades. Habían chilenos, habían argentinos, ingleses, británicos, obviamente, habían también soldados españoles y más tarde se le van a sumar peruanos, obviamente, compatriotas, ¿no? Que van a también pelear por la causa independentista. Interesante saber la llegada de San Martín, pero también es interesante conversar sobre los sucesos, sobre los acontecimientos, sobre las cosas que vivió San Martín, ¿no? Es importante también conversar sobre qué hizo San Martín una vez que pisó suelo peruano. Y ahí es donde vamos, muchachos. A ver, vamos a ese tema que es muy interesante. A ver, uno, la expedición a la Sierra Central. Quisiera detenerme aquí un ratito porque me parece que es un hecho muy singular, muy importante hablar, obviamente, de la expedición a la Sierra Central. Yo lo podría resumir, me parece, en una sola palabra, ¿no? Montoneras, campesinos armados. Tú bien recordarás que los campesinos armados fueron claves para la historia del Perú en varias oportunidades, ¿no? En varias oportunidades, muchos de los hechos singulares de la historia peruana, a mi mente viene pues la Guerra del Salitre con Andrés Avelino Cáceres más tarde, pero en esta época, la época de la independencia, las montoneras, los campesinos armados de la Sierra Central del Perú, los morochucos, como también se le conoce, los guerrilleros, los milicianos, van a ser claves, obviamente, también, porque ellos van a fajarse por la independencia peruana. ¿A cambio de qué? A cambio de, básicamente, ser personajes que pidieron igualdad. Desgraciadamente, no les cumplimos o no les supimos cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque los campesinos armados pelearon absolutamente por nada. Recuerda que el campesino armado, Marcelino Carreño, por ejemplo, uno de los líderes montoneros más conocidos, antes de Marcelino Carreño, a mi mente viene una dama muy conocida, María Parado de Bellido, incluso posterior a eso, la famosa batalla de Cerro de Pasco. A ver, diríamos que muy poco estudiadas, muy poco difundidas en la historia peruana, ¿no? El campesino armado ha sido un personaje clave en la historia peruana, pero muy pocas páginas, muy pocas líneas se han escrito de las hazañas, de las gestas de los campesinos armados o morochucos en el Perú. ¿Por qué San Martín quería contar con el apoyo del montonero, del campesino armado, del morochuco, para de esa manera tener un equilibrio estratégico, militar, equiparar la cantidad de hombres, obviamente? Luego de eso tenemos, luego de contar con el apoyo del campesino armado, luego de contar con la colaboración del campesinado, San Martín también es importante porque, obviamente, desgastó políticamente al virrey Pezuela, y eso obviamente le pasa factura al virrey. Estamos hablando, muchachos, del famoso motín de Aznapuquio. El motín de Aznapuquio, como su nombre lo dice, motín, sublevación, motín es levantarse en armas contra la autoridad, en la hacienda, famosa hacienda de la Sierra Central del Perú, en Aznapuquio, hay un levantamiento armado. En pocas palabras, sale Pezuela y entra a la Serna. Los mismos soldados, el mismo ejército, la plana mayor, sus generales de Pezuela, hartos, cansados de tener un gobernante, entre comillas, ¿no? Tan débil de carácter como lo describíamos hace un momento, deciden sacarlo. ¿Quiénes sacan a Pezuela? Por ejemplo, te acuerdas seguramente de José Canterac, Antonio Valdés, el famoso general Rodil, ¿no? La plana mayor, en pocas palabras, Rodil, Olañeta, Valdés, el mismo La Serna, ¿no? Y deciden que José de la Serna se convierta en el nuevo virrey del Perú.
y como tú bien sabes, último virrey de este país. Importante también recordar a esto, mientras está saliendo en tu pantalla la imagen de los campesinos armados que pelearon por este país y la imagen que acaba de salir en tu pantalla es la imagen que recuerda lo que voy a comentar a continuación, la famosa entrevista de Punchauca, una reunión muy interesante, bastante interesante, aunque no era la primera vez, muchachos, no era la primera vez que este tema se tocaba, ¿no? Porque San Martín, tú bien sabes, ya desde que llegó al Perú, en la famosa conferencia de Miraflores, donde se entrevistaron los representantes suyos con los representantes del virrey Pezuela, ya había propuesto, tímidamente, es verdad, había propuesto que el Perú abrace las ideas de la monarquía constitucional, ¿no? Eh, Interesante conversar un poco de esto políticamente hablando. ¿Por qué? A ver, uno, Punchauca es una hacienda que queda acá en Caraballo, en la parte norte de Lima. Y ahí alguna vez entrevistaron José de San Martín y José de la Serna, ¿no? Y lo simpático de esa reunión es que San Martín le propuso a la Serna que el Perú se convierta en una monarquía constitucional. Hay que hacer una aclaración interesante, una aclaración, digamos, hasta en cuanto a terminología, muchachos. No me confundan, espero que la tengan clara, no me confundan una monarquía absolutista con una monarquía constitucional, ¿sí? Mientras espero respuestas de repente por el chat, muchachos, responde una preguntita de Alejandra por acá. Si el virreinato en el Perú era de España y San Martín fue español, entonces ¿por qué luchó contra su país? San Martín no nació en España, San Martín nació acá. San Martín nació en Argentina, claro, se formó en España, es verdad que se formó allá, pero tampoco veamos a San Martín y a Bolívar como personajes que pelearon por la causa patriótica, porque sí, no, no, no. Incluso si vamos un poco más atrás, los personajes como Tupac Amaru, icónicos personajes que muchos damos como personajes emblemáticos de la historia del Perú. Es bien conocido que Tupac Amaru no peleó por lo que nos contaban en primaria, ¿no? Que peleó por los indígenas y peleó por la mita y peleó por la esclavitud y no, no, no. Tupac Amaru peleó también por intereses personales, por intereses, digamos, a ver, propios. Tupac Amaru era un comerciante que luchó contra las reformas borbónicas, contra los impuestos, como San Martín, que era básicamente un representante de esos grupos de poder, como va a quedar, espero, claro, en un rato más, cuando conversemos del gobierno de San Martín en el Perú. ¿San Martín quería lo malo para el Perú? No sé, a ver, si los intereses de un gobernante, de una persona, pueden estar de repente por encima de la idea de patria-nación, podemos discutirlo, ¿no? Es interesante, pero habría que pues, hacer un estudio, digamos, ya introspectivo, ¿no? De la personalidad de San Martín y de la personalidad de Bolívar, ¿no? Lo que sí podemos decir es que San Martín obviamente no estaba del todo compenetrado con las ideas, digamos, donde los indígenas, donde los mestizos, mulatos terminen gobernando el país. San Martín gobernó para un grupo oligárquico que lo tenía atado de manos, también es cierto, ¿no? Era representante de esa oligarquía, ¿no? En la entrevista de Punchauca, San Martín propuso una monarquía constitucional. No quería una monarquía absolutista. ¿Diferencias cuáles serían? ¿Cuáles serían estas diferencias? Bueno, la monarquía absolutista fue aquella del siglo XVI, aquella del siglo XVII y aquella de principios del siglo XVIII, hasta que apareció la Ilustración. Una monarquía absolutista, ¿cómo se define? El rey reina y gobierna, rey igual Dios, rey igual absoluto poder, rey igual poder regalista, poder divino. El famoso Luis XIV, rey de Francia, es el mejor ejemplo de una monarquía todopoderosa, absolutista. Esos son en el siglo XVI, XVII y principios del XVIII. Luego, con la Revolución Francesa y otros fenómenos ocurridos en el mundo, aparece la monarquía constitucional, donde la figura del rey existe, perfecto, pero el rey está controlado por una constitución, por una constitución. El rey está supeditado a un parlamento, está controlado, ya no tiene obviamente ese tipo de poder absoluto, tiránico, déspota, vertical, todopoderoso, divino, que tenía 100, 200 años antes, ¿no? Entonces lo que San Martín buscaba era un tipo de monarquía al estilo hoy español, al estilo hoy inglés, al estilo de algún otro país como Suecia, Dinamarca, Mónaco, etcétera, ¿no? Donde hay un rey o un emperador, el caso
por ejemplo, de Japón, pero que está supeditado a una constitución. Incluso, tú lo puedes leer en tu pantalla, estimado amigo, abajo, subrayado de color rojo, San Martín mandó a Europa una misión, la misión García Paroixién. Juan García del Río y el famoso Diego Paroixién fueron enviados por San Martín a Europa a tocar puertas durante 6 meses para que esta misión se encargue de encontrar a un príncipe o a algún rey se ofrezca a enviarnos a uno de sus hijos para que sean gobernantes del Perú. Pero este proyecto interesante, no te puedo asegurar, eso es ucronía en historia, no puedo asegurar que obviamente esto haya sido lo mejor para el Perú. Es complicado saber o decirte en este momento, estimado amigo, si hubiera sido mejor ese tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque la monarquía constitucional nunca se llegó a plasmar acá. Siempre hemos sido una república, siempre hemos sido una república. San Martín decía, una república no, porque una república sería anarquía, sería desorden, sería caos para el Perú. San Martín decía que una república no era el momento para aplicarla en este país, porque no teníamos la suficiente formación teórica, la suficiente formación, digamos, en cuanto a pensamiento, en cuanto a filosofía, no teníamos esa estructura mental que podría estar acorde con una república. Por eso es que San Martín propuso la monarquía, como una transición, como un paso puente a lo que sería más tarde una república. Pero en los inicios de nuestra vida independiente, mejor que venga un rey, como una figura que ponga cierto orden, cierto orden. La misión García Paroixién regresó tal cual se fue. Regresó, muchachos, tal cual se fue. Regresó sin ningún personaje que quiera aceptar el reto de asumir ese cargo tan importante que San Martín había vaticinado para el Perú. Lo que sí te puedo decir, y creo que casi asegurarte, es que la República fue lo peor que le pudo pasar al Perú. Y la historia lo demuestra. Muchachos, la historia lo demuestra. Los primeros presidentes del Perú, los primeros 50 años y tal vez más de la historia del Perú, lo que conocemos como el primer militarismo, fueron ir de tumbo en tumbo, los golpes de Estado sucesivos, la anarquía, el desorden, el derroche, en fin, esto es creo clara prueba de que San Martín en parte tenía razón, ¿no? No era el momento para una república en el Perú. Bueno, son los sucesos, muchachos, más importantes que tuvo San Martín tras su llegada, la expedición a la Sierra Central, conseguir el apoyo de los montoneros, el motín Napuquio, el golpe de estado de la Serna a Pezuela, y finalmente la entrevista de Punchauca, reunión entre San Martín y José de la Serna, donde propuso un tipo de gobierno transitorio llamado monarquía constitucional. ¿Listo? El ingreso de San Martín a Lima es un tema bien, bien interesante, simpático de conversar. A ver, muchachos, lo vemos rápidamente. San Martín entra a Lima exactamente el 12 de julio. Un 12 de julio del año 1821, San Martín entra acá. Eh, ¿Por qué entra a Lima? Lima estaba libre. Tú dirás, pero libre un ratito, si las tropas del virrey La Serna estaban acá. Bueno, es que el virrey La Serna tomó la decisión increíble, y de esto podemos conversar si deseas, la historia increíble de abandonar Lima. Lima fue abandonada por el virrey La Serna. ¿Y por qué Lima fue abandonada? Por temor a las montoneras, por temor a los campesinos armados. Lima estaba rodeada, ahora sí completamente rodeada. Huaura al norte, Pisco al sur, Cochrane en el mar y las montoneras en la Sierra Central. Prácticamente Lima estaba tomada, tranquilamente tomada. Hubiera sido un suicidio quedarse en Lima para las tropas del virrey La Serna. Por eso decidió abandonar la capital y moverse en la Sierra Sur. Cuando digo Sierra Sur me refiero a la zona altiplánica, Cusco, Puno, ahí se movió. Ahí es donde el virrey La Serna y sus tropas se quedaron 3 años más aproximadamente, ¿no? 3 días después, como ves en tu pantalla, un 12 de julio ingresó a Lima, aprovechando que Lima estaba libre, entre comillas, repito. 3 días después, lo pueden leer en su pantalla, el 15 de julio, San Martín convocó una reunión, un cabildo abierto. Cabildo, como tú recordarás, término del virreinato, es sinónimo de municipalidad, alcalde. Y cuando te digan cabildo abierto, te están queriendo decir una reunión de toda la población de la capital con su gobernante de turno. Y aquí podemos detenernos un instante, si deseas, porque esta reunión es clara demostración de lo que vengo comentando hace unos instantes atrás, que San Martín, de personaje abierto, democrático, igualitario, tenía muy poco, porque esta reunión fue solamente convocada para los ciudadanos de la época.
Lima en esa época tenía 45.000 habitantes aproximadamente. Estamos en 1821. ¿Cuántas personas fueron al cabildo abierto aquel que San Martín convocó? No llegaban ni a 3.500 personas. No llegaban ni a 3.500 individuos. Entonces, ¿quiénes fueron invitados a esa reunión? Muchachos, los que fueron invitados a esa reunión fueron los ciudadanos de la época. ¿Y quiénes eran los ciudadanos de la época? Los señores ciudadanos de esa época, los nobles, los criollos, los que sabían leer, los que sabían escribir, los que tenían estatus social, los que tenían apellido. Ellos eran los que tenían derechos. La mayoría, la gran mayoría, vuelvo a repetir, los que vivían detrás de la muralla de Lima, mestizos, mulatos, negros, ambos, ninguno estuvo presente en esa reunión. Ahí está la clara prueba de que San Martín gobernó para esa clase que finalmente va a firmar aquel día el acta de independencia. Ese 15 de julio, lo pueden también leer en su pantalla, se redactó el acta de independencia. Se firma, ahí tienes abajo la imagen, la primera imagen, la primera cara, perdón, del acta de independencia, que por cierto, de repente alguno de ustedes me puede ayudar. ¿Quién la redactó? ¿Quién redactó nuestra acta de independencia? Aquel 15 de julio, que creo es el día más importante que el 28, ¿ah? Porque legalmente, firma de un documento, legalmente se firma ese documento, el 15 de julio. Y 13 días más tarde, como puedes leer también en tu pantalla, el 28 de julio, un día como hoy, un sábado, cuenta la historia, termina proclamándose la misma, la independencia. ¿Alguien, muchachos? ¿Alguien de repente se acuerda? Si te preguntan, por si acaso, si te preguntan, ¿ah? ¿Quién redactó nuestra acta de independencia? El famoso Manuel Pérez de Tudela, ¿no? Manuel Pérez de Tudela es el que termina, Manuel Pérez de Tudela es el que termina finalmente redactando nuestra acta de independencia. Y 13 días más tarde se proclama, ¿no? Se proclama la misma en 4 plazas. Tú bien debes saber que la famosa declaración de San Martín, desde este momento el Perú es libre e independiente, en fin, la frase seguramente la recordamos, fue proclamada en 4 plazas. La Plaza Mayor, la Plaza de la Merced, la Plaza de la Inquisición y la Plaza Santa Ana, ¿no? En aquellas 4 plazas del centro de Lima, finalmente San Martín proclama la independencia, pero, siempre hay un pero, muchachos, no éramos libres del todo, ¿no? ¿Por qué? Legalmente, entre comillas, lo éramos, porque el papel lo decía, se firmó el acta de independencia, pero todavía estábamos con el enemigo dentro del territorio nuestro. Las tropas de la Serna estaban en la Sierra Sur del Perú. Técnicamente hablando, es imposible decir que éramos un país libre. Todavía teníamos que luchar por esa independencia, que se va a consolidar 3 años más y un poco cuando llegue Bolívar acá al Perú. Pero esa clase, ese grupo que a San Martín lo ayudó a proclamar la independencia, los que firmaron el acta, le pide que se quede San Martín. Y San Martín se queda para gobernarlos. Por eso es que el gobierno de San Martín, estimados muchachos, se llama el protectorado. ¿A qué llamamos el protectorado? Al gobierno de San Martín en el Perú. Hay muchos que discuten este tipo de gobierno, pero profesor, ¿cómo va a decir usted que San Martín gobernó el Perú si no fue presidente? Pero bueno, muchachos, no es el único tipo de gobierno que existe, el de presidente, ¿no? En el mundo existen varias formas de gobierno. Vuelvo a repetir, desde monarquías, desde dictaduras o desde emperadores, o por último, ¿no? Gobiernos de juntas militares de gobierno transitorios. Y el protectorado es una junta de notables que se reunieron y decidieron entregarle el poder a San Martín. El nombre de su gobierno era Protector de las Provincias Libres del Perú y gobernó un año y un poco más, 13 meses para ser exacto. Su gobierno empezó un 3 de agosto de 1821 y terminó el 22 de septiembre del año 22, de 1822. Y este gobierno se destacó por muchas interesantes obras, ¿ah? Muchas interesantes obras que algunas de ellas desgraciadamente no llegaron a terminar plasmándose, ¿no? Ya veremos por qué motivos, aunque creo que lo puedes ir deduciendo, ¿ah? Lo puedes ir deduciendo. Bueno, a ver, tenemos algunas obras de San Martín. Obras sociales, voy a empezar por la que puedes en tu pantalla seguramente observar, ¿no? Una obra social de San Martín, la famosa ley de vientres libres.
muy conocida esta obra, una obra social, donde eh, San Martín le daba la libertad parcial a los esclavos. Muchos recordamos seguramente el famoso documento de libertad dada por Ramón Castilla en 1854, ¿no? Seguramente en nuestra mente está Castilla igual libertad a los esclavos, pero antes de Castilla, mucho antes de Ramón Castilla, ya San Martín había dado una libertad para los esclavos, pero, siempre y cuando nacían a partir de ese día. Por eso cuando alguien te pregunte qué es la ley de vientres libres, por eso se llama vientres, ¿se entiende? Es la libertad para los esclavos que nacían a partir de aquel día. Vamos a llamarla ley de manumisión parcial, ¿sí? 33 años más tarde, 33 años más tarde, Ramón Castilla dará la libertad ya general, ¿no? La manumisión general. Otra obra interesante de San Martín durante el protectorado, a tu mano derecha creo que lo puedes apreciar, es la famosa obra de carácter cultural, ¿no? Hablamos de la Biblioteca Nacional, nuestra querida Biblioteca Nacional que fue encargada a Mariano José de Arce. Mariano José de Arce fue el primer director de la Biblioteca Nacional, que desgraciadamente dos veces vimos ser destrozada, ¿no? En la Guerra del Salitre, y ahí tenemos el papel de don Ricardo Palma como reconstructor, posguerra, y luego ya en el siglo XX, en los años 40, el incendio famoso de la Biblioteca Nacional y la reconstrucción a manos de, tú ya sabes, ¿no? A manos de el famoso Jorge Basadre Groman, ¿no? Hay algunas preguntas por acá, muchachos. Si hacemos un pequeño paréntesis, disculpen, mientras voy de repente a responder alguna de sus inquietudes o comentarios por acá, ¿no? Eh, por acá me comentan por interno, claro, no debió ser sencillo gobernar las provincias unidas del sur, y menos, claro, para esa época, ¿no? Buenos Aires, ese directorio a cargo de, es verdad, en América habían una comidilla de grillos, tantos problemas internos, ¿no? Eh, la invasión por la que muchos países de Sudamérica pasaron, me refiero a la invasión española y los deseos de la corona portuguesa también, ¿por qué no?, de querer invadir este lado, hacía que no necesariamente sea el momento, ¿no? El momento perfecto para la llegada de un prócer libertador, ¿no? Por acá me dicen, el acta de independencia fue firmado antes del 28 de julio. El acta de independencia fue firmado el 15 de julio, ¿no? El 15 de julio, y ya un 28 de julio obviamente fue finalmente proclamada, ¿no? Claro, nos hubiéramos independizado seguramente mucho tiempo antes, pero esta independencia, como vuelvo a repetir, la de San Martín, fue una independencia manejada directamente por un grupo pequeño de ciudadanos de Lima que estaban, ni siquiera diría yo, convencidos de la libertad, más bien estaban buscando mantener el statu quo, mantener sus vínculos nobiliarios, mantener su estatus, mantener el poder que tenían, ¿no? Guaura, por acá me comentan, sí, claro, el famoso balcón de Guaura donde se guarda la famosa bandera, la primera bandera peruana, ¿no? Guaura, la plaza principal de Guaura, ahí en las esquinas, ¿no? Está ahí muy conocida esta primera bandera guardada en el Museo de Sitio de Guaura. Bueno, muchachos, otra obra de San Martín, aparte de la Ley de Vientres Libres, aparte de la Biblioteca Nacional, sería los símbolos patrios, ¿no? También interesante dato, ¿no? Cultural, podríamos llamarlo, la bandera, el escudo, el himno nacional. No olvides que el himno nacional fue el único símbolo creado por concurso, ¿no? José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo, letra y música respectivamente, y Rosa Merino, más tarde fue la encargada de digamos, cantarla, entonarla por primera vez, ¿no? El escudo nacional, el famoso Gregorio Paredes, un personaje muy importante en la historia peruana, Gregorio Paredes, y bueno, la bandera que ha tenido pues la evolución que ya conocemos seguramente de figuras diagonales, horizontales y líneas verticales actualmente, ¿no? Muy aparte de las obras que hasta ahora he mencionado, es también interesante, muchachos, recordar que San Martín hizo obras de otro calibre, por ejemplo, ¿no? Que no están aquí en la pantalla. El Congreso de la República.
Es importante, es muy singular recordar que nuestro Congreso de la República fue obra de San Martín y su primer presidente, ¿no? El famoso sacerdote y abogado arequipeño Luna Pizarro, Francisco Javier, ¿no? De Luna Pizarro, el primer presidente oficial que tuvo el Parlamento, el Congreso peruano, cuyo propósito de ser creado era doble. Dos objetivos San Martín le dio al Congreso una vez que lo instaló. Uno, decidir la forma de gobierno, decidir qué forma de gobierno va a tener el Perú, y el segundo objetivo del primer Congreso tendría que ser redactar una primera constitución. Durante el protectorado no había constitución, había lo que se llama el estatuto provisorio. Llamamos estatuto provisorio a un documento, al documento que funcionaba como carta magna, como ente regulador de la política de San Martín. La primera constitución, como tú bien sabes, termina de promulgarse, redactarse en 1823 todavía, a finales de 1823, ¿no? Otra obra de San Martín que creo que me parece un poco más interesante conversarla es la que está en este momento apareciendo vuestra pantalla. Así que vamos a conversar un poquito de esto. Para muchos, la mejor obra de repente que tuvo San Martín, ¿no? El primer ciclo doctrinario, ¿no? El primer ciclo doctrinario. Eh, Hoy ya varias universidades, San Marcos, por ejemplo, ya no la llaman como ves en tu pantalla. Algunas todavía se resisten, el primer debate doctrinario. Otros lo conocen como el primer ciclo doctrinario. La historia peruana ha pasado por tres grandes debates doctrinarios. Estamos naciendo como república. Entonces, como estamos naciendo como república, obviamente hay que darle forma a este país, hay que darle una estructura a este país. Y en los tres debates que iremos contando en el desarrollo de este curso, se va a ir dando forma política, económica, social a este país. El primer debate fue en el protectorado, el que voy a conversar ahora contigo. Fue un debate político. ¿Qué tema se va a discutir? Se va a discutir el siguiente tema. ¿Qué tipo de gobierno debe tener el Perú? Se va a discutir eso. ¿Qué queremos ser políticamente hablando? ¿República o monarquía constitucional? Bueno, las opciones están en la mesa. Un año duró el debate, aproximadamente. ¿Dónde fue el debate? Pregunta de examen de admisión también varias veces. Ese debate fue en la Sociedad Patriótica. Si te preguntan dónde fue el primer debate doctrinario, en la Sociedad Patriótica. Ahí San Martín mandaba cartas de invitación a muchos intelectuales de la época para que vayan a aquel lugar y puedan compartir ideas, discutir, debatir, enfrentar teóricamente sus propuestas. Y muchas personas fueron invitadas y, entre comillas, algunas no fueron invitadas, aunque eran grandes personalidades de la época. Es lo curioso. Bueno, creo que se entiende por qué no fueron invitados, porque San Martín no quería que estas personas terminen inclinando rápidamente la balanza en su contra. Uno de ellos lo puedes leer en la parte inferior, José Faustino Sánchez Carrió. A pesar de no haber sido invitado a la Sociedad Patriótica al debate, Sánchez Carrión se dio el tiempo, la maña, de fundar un famoso periódico. Muchachos, pregunta N veces de examen de admisión. A José Faustino Sánchez Carrión se le conoce como el padre de la República. Diga usted cómo se llamó el famoso diario periódico que él terminó fundando, en el cual él difundía, obviamente, la idea aquella, que el Perú debería ser lo que es hoy día, una república. Incluso él no participó del debate, como te comenté. Él mandaba cartas a la Sociedad Patriótica y firmaba sus seudónimos como, lo puedes leer abajo, el solitario de Sayán. Desde su tierra natal en Sayán, él mandaba cartas en donde se inclinaba por la idea republicana. Señores, el periódico se llamaba La Abeja Republicana. Revísate textos de examen de admisión, amigo. Revísate textos de examen de admisión. La famosa abeja republicana. Varias veces ha venido esa pregunta. En la abeja republicana, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, o también llamado el padre de la República, difundía sus ideas y terminó, vuelvo a repetir, siendo el enemigo ideológico más importante que tuvo San Martín acá en el Perú. Mientras en la otra acera, al frente, tenemos la monarquía constitucional. Y en la monarquía constitucional, obviamente el personaje más destacado fue Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo fue ministro de San Martín. Un pequeño paréntesis aquí, muchachos, un pequeño paréntesis. Una obra de San Martín que de repente merece la pena mencionarla,
aunque sea en este espacio, en este momento, perdón, fue la creación de los tres primeros ministerios, ¿no? Hoy día el Perú tiene 18 ministerios. Los primeros tres ministerios en el Perú fueron creados por San Martín. El Ministerio de Hacienda, a manos de Hipólito Unanue, el Ministerio de Guerra y Marina, a manos del caballero que ves en tu pantalla, Bernardo de Monteagudo, y el Ministerio de Guerra y Marina, que estuvo a cargo del famoso Juan García del Río. Estos tres ministerios, Hacienda, el Ministerio de Guerra y Marina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón, fueron los tres ministerios encargados a Unanue, a Monteagudo y a Juan García del Río respectivamente. Un peruano, un argentino y un colombiano. Estos tres ministerios, Hacienda, repito, Guerra y Marina y Relaciones Exteriores, fueron los tres primeros ministerios en la historia peruana, ¿no? Ahora, obviamente este proyecto de San Martín de la monarquía constitucional va a tener defensores y va a tener críticos, obviamente, es verdad, ¿no? Pero bueno, lo que interesa es finalmente que la monarquía constitucional no terminó cuajando, no era el momento todavía para que esto llegue a consolidarse en la historia peruana, ¿no? Eh, Ahora, los monarcas, lo que San Martín proponía era que estén aquí básicamente, ¿para qué? Para poner simplemente orden. Su papel sería ese, el papel que se les daba en el siglo XVIII a los monarcas, ¿no? Ser una figura cuasi decorativa, sí, pero básicamente su sinónimo sería poner orden. Eh, Ojo que Monteagudo también terminó, también por cierto, no quisiera pasar por alto ese dato, Monteagudo también fue el creador de un famoso periódico, ¿no? El Sol Peruano, periódico desde también, donde también se empezaron a difundir estas ideas a favor de la monarquía constitucional. El debate fue a puertas cerradas, seguramente, pero la gente ávida, ¿m? La gente, la multitud, la gente, las calles, las plazas, ¿no? Ese deseo de la gente por querer también compartir lo que se estaba discutiendo, debatiendo, hizo que se creen periódicos, medios de comunicación, a partir de los cuales se empiezan a difundir estas ideas de uno y otro lado. Como el debate termina a favor de la idea republicana, pues San Martín, ¿qué hizo? Prácticamente termina cediendo en sus deseos de monarquía y termina retirándose del Perú. Su última carta se la juega cuando va a buscar a Bolívar, es lo que tenemos a la mano derecha, la famosa entrevista de Guayaquil. A fines de julio de 1822, 26, 27 de julio de 1822, San Martín va a buscar a Bolívar a bordo de la famosa embarcación que seguramente tú recuerdas que nos lleva, que nos da incluso el famoso nombre del muy gran emperador Alejandro Magno, ¿no? En esta famosa embarcación que más tarde incluso el mismo Bolívar, cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida, el barco Macedonia, el mismo Bolívar va a usar más tarde para llegar a suelo ecuatoriano, porque esta reunión fue en Guayaquil, hoy suelo ecuatoriano, muchachos. ¿Qué fue a buscar San Martín de Bolívar a bordo de la embarcación Macedonia? Tres cosas. Aunque nunca se supo exactamente de qué terminaron conversando, la reunión fue a puertas cerradas, pero terminaron años más tarde deduciéndose tres asuntos. Por lo que pasó, por lo que sucedió después, muchos terminaron por deducir de que tres temas muy probablemente, conversaron. Uno, San Martín le fue a pedir apoyo militar. Le fue a pedir apoyo militar. Dos, el destino de Guayaquil, es decir, quién se queda con el puerto hoy ecuatoriano. Bueno, ya sabemos quién se lo quedó, un Bolívar, obviamente. Y tres, tipo de gobierno. Discutieron sobre la forma de gobierno que los países recientemente independizados deberían tener. San Martín regresó con las manos vacías. Es bien conocida la historia de cómo finalmente Bolívar, no quiero decir menospreció, no me gustaría decir ninguneó, pero ese ego inflamado de Bolívar, esa peculiaridad en la forma de ser de Bolívar, terminó haciendo que San Martín retorne al Perú con las manos tal cual, vacías, ¿no? En pocas palabras, muchachos, San Martín lo que quería era un proyecto de monarquía compartido con Bolívar para hacer más rápido el centro del dominio español, que era Lima, ¿no? Lo complicado del Perú era que obviamente, ¿no?
obviamente éramos el centro del virreinato, pero Bolívar tenía intereses personalistas. Recordemos muchachos, que Bolívar fue dictador del Perú. Recordemos que Bolívar, más allá de que él se llenaba la boca diciendo que era muy republicano, pero finalmente sus apetitos dictatoriales pudieron más. Incluso recordarás que Bolívar en el Perú fue dictador y se hizo proclamar hasta dictador vitalicio, haciendo su propia constitución, y luego tuvo el interés, el deseo de hacer una política continental, la famosa Federación de los Andes, en fin, son proyectos que pintan más o menos los intereses de Bolívar en esta parte del mundo. Finalmente, San Martín regresa, repito, con las manos vacías, se entera que el debate ha terminado, se entera que ha perdido el debate, media vuelta y decide retirarse. Decide retirarse, decide irse del Perú, queda el Perú, digamos, entre comillas, acéfalo momentáneamente, porque no hay quien asume el reto. Tenía el Congreso, muchachos, el Congreso tenía que asumir el reto, pero el Congreso, como tú bien sabes, decide hacerse de manos cruzadas y hace esto el Parlamento. Decide entregarle el poder, hizo la de Pilatos en pocas palabras, ¿no? Y decide entregarle el poder, como diría Jorge Basadre, a un triunvirato, el primer triunvirato del Perú. Muchachos, les presento a la Junta de Gobierno del año 1822 y principios de 1823. Esta Junta de Gobierno, que va a gobernar unos cuantos meses el Perú, va a estar al mando de José de la Mar, Manuel Salazar Ibaquíjano y Felipe Antonio Alvarado, un ecuatoriano, un peruano y un argentino. Estos tres caballeros, ojo que el presidente de esta junta era José de la Mar, se van a encargar, o su objetivo finalmente va a ser expulsar a los realistas del Perú. El gran problema inconcluso que San Martín dejó en el Perú, esa tarea a medias que San Martín no pudo terminar, fue cómo expulsar a los españoles. Hizo muchas obras políticas, muchas obras de carácter social, de carácter cultural, como las que repasamos hace un momento, pero no logró finalmente, ¿no?, la expulsión de los españoles de suelo peruano. Ese problema quedaba todavía acá. Estaba la Serna con su ejército en la Sierra Sur, como te comenté hace un momento, y la Junta de Gobierno se planea hacer eso. ¿Cómo lo votamos? ¿Qué hacemos? El Congreso tenía que asumir el reto, pero el Congreso decidió darle la posta a estos tres caballeros. Y deciden hacer esto. Deciden hacer lo que se conoce en historia del Perú como la primera expedición a puertos intermedios. ¿Qué es la expedición a puertos intermedios, muchachos? Obviamente, si en tu pantalla tú lees claramente que dice primera expedición, es porque va a haber obviamente una segunda, ¿sí? Porque va a haber una segunda. En pocas palabras, muchachos, ¿a qué llamamos expedición a puertos intermedios? Son los intentos, desgraciadamente fueron fallidos, son los intentos de la expulsión de españoles del Perú. Algunos no llaman a esto junta de gobierno. En algunos prospectos de admisión a este momento, que llamamos nosotros junta de gobierno, lo llaman otros fase peruana de la independencia. Este momento llamado fase peruana de la independencia es el momento de transición entre San Martín y Bolívar. San Martín se va en septiembre del año 22, Bolívar llega en septiembre del año 23. Ese año va a ser gobernado por algunos peruanos que estamos viendo en este momento. Y esta junta de gobierno, este triunvirato, La Mar, Alvarado y Baquíjano, van a tener ese gran objetivo. Desgraciadamente les va a ir pésimo. Como tú puedes ver abajo en tu pantalla, esta primera expedición a puertos intermedios la organiza La Mar, la junta de gobierno, y la dirige Rudecindo Alvarado, un general argentino. Recuerda que la expedición a puertos intermedios había sido planificada por San Martín. Antes que San Martín se retire del Perú, ya se había dejado el plan, la estrategia para hacer estas campañas, estas expediciones a puertos intermedios. El objetivo era expulsar a los españoles. Desgraciadamente, en dos batallas que puedes leer en tu pantalla, la batalla de Torata y la batalla de Moquegua, allá en la costa sur del Perú, finalmente nos van a derrotar, ¿no? Y toda derrota militar, todo fracaso militar, todo gasto militar, todo tiempo perdido, tiene que tener culpables y cabezas deben rodar. Pregunta también varias veces de admisión, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia principal? ¿Cuál fue la principal consecuencia del fracaso de la primera expedición a puertos intermedios? Respuesta está también ahí al costado, muchachos, el famoso motín de Balconcillo.
Y el motín de Balconcillo no es un suceso cualquiera, no es un suceso cualquiera, ¿no? El motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado, es el primer golpe de Estado en la historia del Perú, ¿no? Ese motín de Balconcillo, claro, porque estamos en la República ya, señores, ya hemos decidido ser una república por encima del pensamiento sanmartiniano, y este motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado, es decir, sacan a la Junta de Gobierno de la Mar, sacan a la Junta de Gobierno de la Mar y imponen, ponen en el cargo a José de la Riva Agüero. ¿Cómo es la vida, no? Una rara república, muchachos, porque empezamos siendo república con el pie izquierdo. Una república, por definición, es cuando alguien entra a gobernar por votos, votos libres, democráticos. Pero, ¿cómo entró a gobernar nuestro primer presidente? Paradojas de la historia, ¿no? Nuestro primer presidente entró a gobernar por un golpe de Estado. Qué extraña república somos, una extraña república naciente, ¿no? Y ahí nomás demostramos esa anarquía que San Martín solía ya vislumbrar en los inicios de la historia peruana si es que decidíamos ser república. ¿Quién es el que da, el que dirige ese golpe de Estado, ese motín de Balconcillo? Andrés de Santa Cruz, famoso general alto peruano, futuro presidente de Bolivia y futuro gestor, también tú recordarás, de lo que se conoce como la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? En resumen, muchachos, para pasar a la siguiente imagen, el primer triunvirato o junta de gobierno se va a trazar expulsar a los españoles del Perú. Junta de gobierno que va a reemplazar a San Martín una vez que él se fue del Perú. Y la primera expedición a puertos intermedios es ese intento que va a fracasar en dos batallas, Torate y Moquegua. Y como consecuencia de esos fracasos militares viene la consecuencia política, el golpe de Estado. Sale la Junta de la Mar y entra Ribagüero. Y señores, tenemos presidente. El primer presidente del Perú. Lo ves en tu pantalla, José Larriba Agüero Sánchez y Boquete, ¿no? En 4 meses y medio de gobierno es muy poco lo que le podemos pedir, porque 4 meses y medio para alguien en el cargo, en el poder, pues resulta siendo insuficiente para hacer tantas obras, ¿no? Podemos decir algunas cosas interesantes de repente durante su mandato. Por ejemplo, el primer presidente del Perú, que creo que ya lo acabo de decir, mencionar, además es bastante muy conocido aquel dato. El primer empréstito, deuda externa. Empréstito es deuda externa. La primera vez que el Perú recibe dinero de afuera es en la época de Ribagüero. El presidente más joven, no. El presidente más joven en el Perú va a ser Salaverry. El presidente más joven que tuvo la historia del Perú con 29 años es Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Que con 29 años llega al poder allá en 1835-36, Salaverry, el sexto presidente que tuvo el Perú. Bueno, el primer empréstito fue con Ribagüero, Inglaterra, 1.200.000 libras esterlinas aproximadamente, fue aquel dinero que Inglaterra, no quiero decir amablemente, porque como tú recordarás, pues nada se hace a cambio de nada, ¿no? Los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, ese empréstito, plata prestada de Inglaterra, 1.200.000 libras esterlinas, van a ser utilizadas en lo que puedes leer en la parte inferior, ahí en la nube, ¿no? La segunda expedición a puertos intermedios. En eso se invirtió el dinero. En una segunda oportunidad para demostrar que el peruano podía lograr lo que San Martín no pudo lograr, la expulsión de los españoles del Perú. Desgraciadamente, como ya comentaremos justo en un rato más, va a ser también un fracaso, ¿no? La Marina de Guerra peruana, lo conversaban por acá por interno ustedes hace rato, estaba leyendo sus comentarios rápidamente y leía que algunos comentaron justamente aquello, ¿no? Que recuerda que nuestra Marina de Guerra nace con un almirante inglés, el famoso Jorge Martín Guise, ¿no? Que fue el primer héroe, también merece la pena mencionarlo, el primer héroe en la historia peruana. Recuerda que Guise se inmoló, dio su vida, mártir, en la famosa guerra con la Gran Colombia, ¿no? Guerra que ya veremos seguramente en la siguiente sesión, guerra que tuvimos contra Simón Bolívar, ¿no? Ella por 1828. Entonces, muchachos, Ribagüero es tres cosas: préstamo de Inglaterra, segunda expedición a puertos intermedios, nacimiento de la Marina de Guerra peruana. Y, obviamente, como también se mencionó, ese dinero prestado de Inglaterra va a servir para hacer la segunda expedición, ¿no? Que también
que también va a terminar siendo un fracaso. Pero esta vez, abajo lo puedes notar, abajo lo puedes leer, Ribagüero va a ser el organizador, a diferencia de la primera expedición, que fue la Junta de la Mar, y la va a dirigir el famoso Andrés de Santa Cruz, que fue, como comentábamos hace un rato, muchachos, el que ayudó a que llegue al poder finalmente, ¿no? El que llegue finalmente al poder Ribagüero. Profesor, ¿y por qué es un fracaso? Seguramente perdimos la batalla que está en pantalla, la batalla de Cepita, que fue en el departamento de Puno. Lo interesante y curioso de esto, de repente hasta anecdótico puede sonar, estimados muchachos, es que la batalla de Cepita la ganamos. Entonces, ¿por qué una batalla que es victoriosa puede terminar siendo motivo de tildarla como de fracaso? Bueno, lo que pasa es que la batalla de Cepita es también conocida como la batalla del Talón. Y eso nos recuerda pues a la famosa obra de Homero, la guerra de Troya seguramente, la debilidad, ya sabes de qué personaje. ¿Por qué llamarla la campaña del talón, la batalla del talón? Porque en la batalla de Cepita, Santa Cruz, al mando de las tropas desde Lima, se fueron a pelear al sur rumbo a hacerle frente a las tropas del virrey La Serna, descuidando Lima, la retaguardia, atrás, el talón, el punto débil. Lo único recuerda que teníamos libre en ese momento, o hasta ese momento, era la capital. En Lima se quedaron solamente algunas personas que, bueno, no estaban en condiciones de ir a la guerra, niños, mujeres o ancianos, en el castillo del Real Felipe. Todo el resto de la capital estaba prácticamente libre, a manos de cualquiera que pudiese ingresar, como finalmente lo hicieron los españoles. Un grupo de ellos, lo pueden ver en la parte inferior izquierda, en la imagen, al mando de José Canterac, entraron a Lima, mientras se desarrollaba la batalla de Cepita. Saquearon Lima, tomaron la capital, cupos de guerra, asesinatos, pertrechos, alimentos, líquido, en fin, se llevaron un montón de cosas. Incluso es en ese contexto que Canterac ingresa a Lima que se produce el asesinato, la captura, asesinato del famoso José Silverio Olaya Balandra, ¿no? Famoso pescador chorrillano que, como tú bien sabes, peleó, fue mártir en el proceso de independencia, fusilado, asesinado a una cuadra de Palacio de Gobierno. Prueba más que contundente, señores, de que hasta el mismo centro de Lima, centro de la capital, llegaron las tropas de José Canterac. Mientras esto pasaba en Lima, campaña del Talón, la batalla de Cepita, era ganada. Pero recuerda que nosotros no queríamos ganar una batalla. El objetivo nuestro no era ganar una batalla. El objetivo era otro, perdón, era mayúsculo. Nuestro objetivo era lograr la expulsión de los españoles del Perú. Y eso finalmente no se va a lograr, ¿no? No se va a lograr la expulsión definitiva de los españoles del Perú. Así que es un fracaso. Y todo fracaso militar, como ya te conté, trae consecuencias. Y creo que acertaste, estimado amigo. Otro golpe de Estado. Otro golpe de Estado. Te presento al segundo presidente en la historia peruana. El segundo presidente en la historia peruana, José Bernardo de Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle, ¿no? 4 meses gobernante, otro gobierno muy pasajero, muy efímero, muy breve en la historia peruana, pero que merece algunos renglones citarlo. Promulga la primera constitución en el Perú, finales del año 1823, estimados muchachos, finales del año 1823, y se promulga la primera constitución en el Perú. Entre comillas, notarás que claramente hay comillas, primera constitución. ¿Por qué? Porque esta primera constitución no termina entrando de todo en vigencia. La promulgaron, perfecto, la promulgó, o sea, la firmó el presidente, pero no termina entrando en vigencia. ¿Y por qué no termina entrando en vigencia? Porque, y mira, ¿qué dice abajo? Bolívar está a punto de llegar. Y Simón Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, etcétera, su nombre completo seguramente tú ya lo conoces, va a llegar acá al Perú. Y cuando Bolívar llega al Perú, Bolívar impone un montón de condiciones. Bolívar fue dictador, Bolívar venía con un fin y propósito único, hacerse obviamente dueño de la política y de todo, y que su ego obviamente sea muy, muy complacido, ¿no? En pocas palabras, muchachos, Bolívar llega al Perú con aires de ser él el libertador, ¿no? Y muchachos, en pocas palabras, Bolívar llega e impone su propia constitución, su propia constitución. La constitución del año 1823, que no va a entrar en vigencia, y Bolívar va a imponer su propia constitución, que será, como tú por cívica seguramente recuerdas, la famosa constitución del año 1826, ¿no? La famosa constitución
vitalicia, la famosa constitución que Bolívar mandó a redactar para obviamente quedarse algunos años más en el poder, ¿no? Lo otro interesante del presidente Torre Tagle, muchachos, sería lo que puedes leer en la parte inferior en tu pantalla, la famosa misión Bolívar. En pocas palabras, ¿qué es la misión Bolívar? La invitación que se le hace a Bolívar para venir al Perú. Bolívar llegó al Perú el 1 de septiembre de 1823, desembarcando en el Callao. Y cuando Bolívar llega al Perú, encontró eso que ves en la imagen, una anarquía terrible. O lo resumo en pocas palabras, muchachos, dos presidentes. Uno al norte en Trujillo, uno en Lima, Torre Tagle. El expresidente Ribagüero no aceptó que el Congreso lo haya sacado por golpe de Estado y se autoproclamó, repito, presidente en Trujillo, mientras que en Lima estaba Torre Tagle, el que invitó a Bolívar. Y Antonio José de Sucre, general de Bolívar, fue el que ya estaba meses antes de Simón Bolívar preparando el terreno, el camino para que el Libertador pueda llegar y terminar haciendo lo que fue gobernante del Perú. Se quedó 3 años Bolívar acá. Esa anarquía que encontró Bolívar, incluso, perdón, se me pasaba el dato, ¿no? Bolívar fue invitado, te dije, por Torre Tagle, pero esa invitación fue incluido con chaperones. ¿A qué me refiero cuando digo incluido chaperones? Bolívar llegó al Perú a bordo del famoso barco Chimborazo, un barco que Perú tuvo que mandar a alquilar con todos los lujos y comodidades que el señor Bolívar, entre comillas, se merecía. Y los chaperones fueron José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo, el famoso poeta de Guayaquil, quienes trajeron a Bolívar y bueno, ya como tú bien sabes, va a quedarse en el Perú a hacer obras como las que vamos a ver a continuación. Simón Bolívar, muchachos, corriente libertadora del norte, el gran libertador de América, ¿no? Nacido en Caracas, creo que aquí en la parte inferior podemos apreciar con mucha más calma algunas de las grandes hazañas militares que tuvo Bolívar antes de llegar acá al Perú, ¿no? Recuerda que Bolívar, antes de llegar a suelo peruano, ya había peleado ¿eh? Por varias independencias eh, que bueno, son muy recordadas allá en el norte, obviamente, ¿no? Tenemos arriba, por ejemplo, la batalla de Boyacá, en Colombia, tenemos la batalla de Carabobo, en el caso de Venezuela, y tenemos la batalla de Pichincha, en el caso del Ecuador, en ese mismo orden, ¿no? Primero Colombia, luego Venezuela y luego Ecuador, ¿no? Eh, en la batalla de Boyacá, bueno, en todo caso la fecha por si acaso, ¿no? Fue en el año 1819, la batalla de Carabobo, que fue en el año 1821, y la batalla de Pichincha, que fue en el año 1822. La batalla de Pichincha merece, creo, un par de renglones más de mi parte, muchachos, porque fue la única batalla, Ecuador fue el único país donde las dos corrientes libertadoras terminaron confluyendo. Es decir, las dos corrientes libertadoras, la única vez que se sumaron militarmente y pelearon juntas fue en la batalla de Pichincha. Después la de Colombia, la de Venezuela, solo Bolívar. Y la de Argentina y la de Chile, solo San Martín, ¿no? Solo en Ecuador ambas corrientes libertadoras se ayudaron. Bolívar llega acá al Perú luego de haber independizado lo que más tarde va a llamarse, seguramente ustedes lo recuerdan, muchachos, la Gran Colombia, ¿no? Este país que muere cuando muere Bolívar, porque como tú bien sabes, la Gran Colombia muere en el año 1830. Tras la muerte de Bolívar, de tuberculosis, Bolívar muere en Santa Marta, en las playas, en los balnearios hoy colombianos de TBC, ¿no? Y tras la muerte de Bolívar se desintegra esta nación. Los colores de esos tres países creo que son la clara prueba de lo que estoy diciendo, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Lo que pasa es que eran una sola nación hasta, vuelvo a repetir, la muerte de Bolívar en el año 1830. El gran libertador de América y enemigo número uno del Perú, también habría que decirlo, porque a Bolívar lo amamos y lo odiamos. A Bolívar le debemos todo, a Bolívar le debemos lo más sagrado que tenemos, que es la libertad. Él termina expulsando a los españoles. Pero Bolívar también fue terrible con el Perú, ¿no? Nos quitó Bolivia, el Alto Perú, Bolivia se crea en 1825, perdemos Guayaquil, más tarde nos hace la guerra, en fin, hay muchos datos importantes por conversar cuando hablamos de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, muchachos, hablamos algunos datitos previos a los que creo ya había conversado contigo. Tenemos la imagen de Bolívar, la segunda imagen que acaba de salir es José Faustino Sánchez Carrión, uno de los personajes que viajaron hasta Guayaquil a traerlo. El tercer personaje en la parte inferior es Antonio José de Sucre, brazo militar derecho de Bolívar, personaje clave en las batallas que tuvo Bolívar al mando de las tropas del mismo, acá en el Perú.
dado que Bolívar llegó a 6 años de su muerte, muy mal, en su estado de salud muy mal, y quien está saliendo en la parte inferior es Manuelita Sáenz, ¿no? La libertadora y libertador, como también se le conoce, ¿no? Famosa mujer que estuvo al lado de Bolívar y que va a ser clave para el desenvolvimiento militar de Bolívar acá en el Perú, ¿no? No quiero decir detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Junto a todo gran hombre hay una gran mujer. Recuerda que Bolívar fue un personaje que tuvo muchas desgracias en su vida personal, ¿no? Pierde a su padre, a su madre cuando era niño, su tío Simón Rodríguez lo va a perder cuando él tenía 14 años, hereda es verdad toda la fortuna, pero no tuvo nunca ese apego, ese cariño, se casa al año siguiente en viuda, su esposa Rosa Toro, recordará seguramente, eh, estas cosas que, a ver, Bolívar pasó, vivió, tuvo y lo formaron. Creo que fue parte de la psicología de Bolívar, ¿no? Esta forma de ser que tenía él, aparte que tuvo todo materialmente hablando. Entonces también en ese aspecto habría que entender cómo es que Bolívar finalmente cuando lo tuvo todo de pequeño, militarmente, materialmente hablando, perdón, lo quiso también tener todo cuando ya era bien entrado en años, ¿no? Llegó al Perú en septiembre del año 23, ahí tenemos el lugar de desembarco Callao, a bordo de la nave El Chimborazo. Tenía la ayuda de montoneros, no te olvides de los campesinos armados, claves en el proceso de emancipación, como conversábamos hace un momento, ¿no? Y acuérdate que los campesinos armados no tenían preparación militar, por eso es que peleaban obviamente como guerrillas, como montoneros, ¿no? Como morochucos. El cuartel de Bolívar en el Perú estuvo al norte, estuvo en la zona de Pativilca, ¿no? Alejado de la húmeda Lima por los problemas asmáticos y problemas broncopulmonares, la TBC, que parecía Bolívar y que lo va a llevar a la muerte 6 años más tarde. Su general, ya lo mencionamos, el famoso Antonio José de Sucre, personaje importante en el desenvolvimiento de Bolívar militarmente hablando cuando estuvo acá en el Perú, ¿no? Las dos batallas claves que tuvo Bolívar al llegar al Perú fueron la de Junín y la de Ayacucho. Merece bastante la pena conversar de cada uno, creo, ¿no? Aunque sea algo brevemente, pero contaré de ambas, ¿no? Por acá me están comentando, claro, Bolivia no existía, es verdad, como por acá lo comentan ustedes, el Alto Perú. Bolivia nace en una reunión conocida como la Asamblea de Chuquisaca. Bolivia nace en agosto de 1825. El Alto Perú nos lo quitan, nos lo separan, ¿no? ¿Hubo un intento alguna vez por unirnos a Bolivia nuevamente? Claro, lo que se conoce como la Confederación Peruano-Boliviana, tema que ojalá podamos verlo más adelante, ¿no? Allá por allá por 1836, el sueño de volver a ser una sola nación casi estuvo a punto de concretarse. Desgraciadamente por, eh, bueno, Chile, guerras que tuvimos, ¿no? Es donde finalmente no puede consolidarse esta nación. Muchachos, dos batallas, volvemos al tema donde estábamos, ¿no? La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín, el famoso 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año, ¿no? En el lapso de 4 meses estimados se va a consolidar la independencia peruana. A la batalla de Junín muchos también la conocen como la batalla sin humo, como la batalla de los sables, como la batalla sin pólvora, como la batalla de las armas blancas, ¿no? No se pelea con pólvora, no se usa pólvora en esa batalla. El batallón Los Húsares del Perú fue el que se destacó en esa genial victoria al mando del famoso general argentino Isidoro Suárez, ¿no? 4 meses más tarde, muchachos, llegamos a la batalla decisiva, la batalla clave, la batalla de Ayacucho, conocida como la batalla de la Pampa de la Quinua, conocida como la batalla de los generales, conocida como la batalla que consolidó la independencia del Perú. En esta batalla, en la batalla de Ayacucho, es donde finalmente vamos a lograr la expulsión de los españoles, aunque aquí siempre hacemos un pero, la historia del Perú tiene desgraciadamente estos peros que merecen la pena comentarse, no nos dio una independencia definitiva, me explico mejor, por dos razones, porque terminada la batalla de Cucho, se firmó un documento muy grosero,
Te acuerdas seguramente de la capitulación de Ayacucho, un documento que lo firmaron justamente los generales de ambos bandos, por el bando peruano Sucre y por el bando español Canterac. Por eso se llama así, la batalla de los generales. Un documento, repito, capitulación de Ayacucho, que tenía en total 18 ítems, 18 acuerdos. Un documento bastante grosero, ¿en qué sentido? Porque casi todos, repito, casi todos los acuerdos favorecen a España. El único acuerdo que medianamente es favorable al Perú es el primero, que decía que los españoles aceptan su derrota y se retiran del Perú. Los demás acuerdos, la verdad que son para llorar. Decían, Perú debe pagarle a España una indemnización de 3 millones de pesos, pagarle los pasajes de regreso a los españoles, darle seguridad, protección a los que se queden a vivir acá, puestos de trabajo remunerados por nosotros y bla, bla, bla. Fue un acuerdo, la verdad que muy mal hecho, ¿no? Este documento nos dio, entre comillas, la libertad, y digo entre comillas, ¿por qué? Porque el primer acuerdo que decía, lo acabo de comentar, decía, España aceptó su derrota y se retira en el Perú, pero nunca en el documento pusieron, y también es culpa nuestra por no exigir, nunca pusieron la palabra, la bendita palabra, ¿no? Eh, Independencia. Nunca pusieron eso, nunca. Eh, ¿Por qué? A ver, me explico mejor. 40 años después, muchachos, 40 años después, España va a regresar. ¿Olvidaron acaso el combate del 2 de mayo? ¿Olvidaron el combate del 2 de mayo? 2 de mayo de 1866. El combate del Callao, como también se le llama, la reina Isabel II, reina de España. España va a regresar. Muchos llaman el combate del 2 de mayo nuestra segunda guerra de independencia. Y la llaman nuestra segunda guerra de independencia porque justamente fue ahí donde finalmente hicimos que España ponga en un documento, en un tratado de paz, firmado después de ese combate, por fin la palabra independencia. Cuando uno pelea una guerra y cuando uno termina una guerra, tiene que ser bien explícito en los acuerdos, bien explícito, es decir, dejar bien claro, bien estipulado lo que estás acordando en el documento. Y en el año 1824, con la capitulación de Ayacucho, no fuimos claros, nunca pusimos la palabra independencia, solamente España acordó retirarse, pero nunca, y eso es motivo por el cual 40 años volverá a haber un intento neocolonizador nuevamente de España, ¿no? El cual terminamos ganando, ya contaremos específicamente cómo fue ese proceso más adelante. Muchachos, la dictadura de Bolívar, y con esto ya vamos casi terminando nuestra conversación del día de hoy, estimada gente. Bolívar fue dictador del Perú 2 años, casi 2 años, y durante su dictadura hubieron algunos temas interesantes a tratar, los que ves en tu pantalla y me explico un poco mejor mientras vas tomando nota de repente de lo que puedes leer ahí en pantalla. El Congreso de Panamá, una famosa reunión que Bolívar convocó, una muy famosa reunión que Bolívar convocó en 1824 y que con intervalos de tiempo va a durar más o menos, va a durar más o menos año y medio esta reunión. En Panamá, aunque terminó siendo clausurada en México, en la ciudad de Tacubaya, ¿no? A este congreso fueron invitados los representantes de los países recientemente independizados. Repito, los representantes de los países recientemente independizados en América. Perú mandó representantes, algunos países no quisieron asistir a la reunión, Chile, Argentina, por ejemplo, ¿y qué conversaron en esa reunión? El gran tema, y esto sí espero que se entienda rápidamente, estimados muchachos, el gran tema conversado en el Congreso de Panamá es formar la patria grande. Lo estoy contando en palabras de Bolívar. Bolívar decía, hay que formar la patria grande. ¿Qué es la patria grande? Una mega nación. Así como hay un Estados Unidos del norte de América, tiene que haber un Estados Unidos del sur de América. Es decir, desde México hasta Chile, todos los países hispanoamericanos deberían formar una sola nación, una sola bandera, un solo ejército, un solo puño, para hacer equilibrio. Interesante propuesta, muy interesante propuesta de Bolívar que desgraciadamente no terminó de cuajar, porque el mismo Bolívar en parte terminó por malograr su gran proyecto, porque Bolívar terminó diciendo que él debería encargarse de dirigir ese proyecto. Otra vez sus deseos, sus apetitos personales dictatoriales, ¿no? Sus egos, como dije hace un momento. Entonces no llegó a cuajar el proyecto, no llegó a cuajar, terminó ahí, pero Bolívar persistió en la unión de algunos países y por eso terminó formándose lo que lees en la parte inferior, en la imagen de tu mano izquierda, la Federación de los Andes.
¿Qué es la Federación de los Andes? Es el hijo menor de la Patria Grande, es el hijo menor de la Patria Grande. Los 5 países que puedes leer al costado: Venezuela, Colombia, Ecuador, o sea, la Gran Colombia, más Perú, más Bolivia. Esa es la Federación de los Andes. Este nuevo país que nació con claras ideas dictatoriales de Bolívar, tuvo en la Constitución de 1826 a su Carta Magna. La Constitución de 1826 fue la Constitución de la Federación de los Andes. La llamaron Constitución vitalicia, pero solamente va a terminar durando 49 días, ¿no? Ustedes deben saber que el Perú ha tenido hasta ahora en total 12 constituciones, pero la constitución que tuvo menos tiempo de vigencia fue esa, ¿no? La Constitución de 1826, solamente 49, ¿no? Solamente 49 días. En fin, por acá me comentan la OEA actualmente. El proyecto de Bolívar era un proyecto mucho mejor que el de la OEA. La OEA es un grupo de políticos de saco y corbata que van y se sientan a discutir sobre cosas bizantinas y que no llegan finalmente a puerto concreto, ¿no? Bolívar quería algo mejor que la OEA. La OEA es, claro, es el hijo menor, el hijo adoptivo de la idea principal que era la patria grande, ¿no? La OEA es una unión de países, pero con, a ver, banderas diferentes, apetitos diferentes, sueños diferentes, con guerras entre sí. Lo que Bolívar quería era una gran patria unificada, ¿no? Ahora, ¿por qué Bolívar proponía esta nación unida? A tu mano derecha. A tu mano derecha lo puedes entender mejor, en la segunda imagen. Porque en esa época teníamos dos enemigos externos a este lado de Hispanoamérica. Al norte, perdón por la redundancia, Norteamérica, teníamos a James Monroe, presidente de los Estados Unidos. Y James Monroe, presidente de los Estados Unidos, en 1822 dijo una famosa frase: Europa para europeos y América para los americanos. Parecerá tonta la frase, pero si te pones a analizarla, cosa que debes hacer, obviamente, siempre, ¿m? ¿Qué es lo que daba a entender la frase? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, repito, Europa para europeos y América para los americanos? Lo que quiere dar a entender que en el reparto territorial que ya estaba a punto de darse en el mundo, porque como tú debes recordar, estimado amigo, los países imperialistas están a punto de nacer, estamos en época de revoluciones industriales, estamos a puertas del imperialismo, y los países más importantes del mundo industrializados empiezan a repartirse el mundo cual si fuera su chacra, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tenía apetitos también. Claro, por acá Alejandra me dice toda América para Estados Unidos. Es correcto, somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces la doctrina Monroe lo que proponía es eso, pues, ¿no? James Monroe, presidente de Estados Unidos, ya lo que vaticinaba era que Hispanoamérica, perdón, sería dominada por los yanquis. Y el otro enemigo externo que teníamos era igual de peligroso, la Santa Alianza. Un proyecto un proyecto que nació para enfrentar a Napoleón Bonaparte. Tú recordarás que el gran Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig y luego en la batalla de Waterloo en 1815 y murió en la isla de Santa Elena en el año 1821. Los países que lo vencieron básicamente fueron 4: Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra. Prusia es Alemania, Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra. Y estos 4 países formaron la cuádruple alianza. Años más tarde se le suma Francia. Quíntuple alianza terminó siendo. Pusieron a la Iglesia Católica como pretexto, por eso se llama Santa Alianza, pretexto, para sus fines militares, ¿no? Invadir, someter, dominar, imperialismo puro, señores. Llegaron a buena parte del mundo, a África, la misma Europa, Asia, y luego quisieron llegar a América, quisieron entrometerse en América. Por eso es que Bolívar decía, si no estamos unidos, patria grande, la Santa Alianza nos come, y si no, Monroe también hace lo mismo. Entonces la idea era esa, la idea era formar una mega nación hispanoamericana con el fin y propósito de estar preparados, listos para cualquier posibilidad militar de invasión de la Santa Alianza, que sí se va a dar, ¿eh? Por cierto, que sí se va a dar. Pregunta a la Argentina, la guerra de las Malvinas, que se dio en el 82, para recuperar las islas que alguna vez invadió Inglaterra, o Bahamas, o Jamaica, en fin, muchos países que fueron invadidos y que, bueno, hoy día son clara herencia por su idioma, obviamente, de esta invasión europea hacia América. Muchachos, tenemos acá creo unas preguntitas que podemos ir compartiendo de repente con ustedes para hacer
el repaso respectivo, porque no todo en la vida siempre suele ser, se entiende, teoría, hay que matizar un poco, ¿no? Para hacer más entendible lo que se ha comentado, hay que llevarlo a la práctica. No están muy complicadas que digamos, hemos elegido algunas de las preguntas que están en tu material y podemos, creo, ir viéndolas brevemente. A ver, uno dice, ¿no? Algunas veremos, muchachos, el resto ya quedará para que puedan ustedes seguramente divertirse más tarde. José Faustino Sánchez Carreón, ¿m? Se opuso al proyecto monárquico de San Martín y argumentó a favor del sistema republicano a través de... Mientras voy esperando su respuesta, ya tengo una respuesta por aquí, ¿sí? Ujú. Se le llama Yankees porque los Yankees, los Sioux, los Apaches, los Pieles Rojas fueron las tribus más antiguas que habitaron Estados Unidos. Es como decir aztecas México, incas Perú, mapuches en Chile, en fin, gauchos en Argentina, charrúas en el país de Uruguay, etcétera, ¿no? Germanos en Alemania, visigodos en España, anglosajones en Inglaterra, etcétera, ¿no? Muchachos, sería la abeja republicana. La abeja republicana. No puede ser la sociedad patriótica porque Sánchez Carreón no fue invitado a la sociedad patriótica. Yo les conté que él era el solitario de Sayán. El Mercurio peruano menos, ¿no? Porque el Mercurio peruano se creó en el año 1791. El Mercurio peruano fue una revista muy importante de la época del siglo XVIII, donde Hipólito Unanue y José Baquijano y Carrillo, entre otros, escribían. Uno sería entonces el diario La Abeja Republicana, creada por José Faustino Sánchez Carreón. Número dos, estimados. San Martín tenía como proyecto político para el Perú instaurar ¿qué? ¿Instaurar qué? ¿Qué quería San Martín para el Perú? Proyecto político que no llegó a plasmarse por el debate, justamente, ¿no? La número dos sería entonces la alternativa. Ya, correcto, por acá, Luis, correcto, Roxana, muy bien, Evelyn, perfecto, perfecto. Miley, extraordinario, la clave, la E, una monarquía, correcto, Ángel, una monarquía constitucional, ¿no? Que es lo que finalmente quería. No es lo mismo que decir monarquía constitucional, como ves en la alternativa C, que dice monarquía absolutista, ¿no? Dos, entonces sería alternativa E, enano. Número tres, antes de embarcarse al Perú, el ejército de los Andes, el ejército de San Martín, había logrado liberar ¿qué país? Tres, por favor. Alternativa, eso está bastante digerible, creo, ¿ah? Tres sería alternativa B, correcto, ¿no? Alternativa B, Chile, en la batalla de Maipú, ¿no? En la batalla de Maipú, primero Argentina, recuerda en San Lorenzo, luego Chile en la batalla de Maipú y tras eso sale de Valparaíso con la ayuda de Cochrane y llega a suelo peruano, ¿no? Muchachos, el número 4 viene con cierta trampita, tengan cuidado ahí, ¿ah? Identifique una de las medidas decretadas durante el gobierno de San Martín, entiendas el protectorado. ¿Cuál marcarías? Protectorado, una de las obras, y tuvo mucha San Martín, ¿ah? Y tuvo mucha San Martín. A ver, muchachos, cuarta pregunta. ¿Con cuál nos quedamos? Correcto, Marco, perfecto, esa es la clave. Correcto, Miley, correcto, correcto. Sí, excelente, Carmen Wilber, perfecto. La clave sería la alternativa, correcto, ya Andro, muy bien. La D, eliminar el tributo indígena, ¿no? ¿Por qué no puede ser la A? Porque recuerda que San Martín no elimina la esclavitud del todo, era con la condición de que nacieran, como ya tú bien sabes, a partir de la fecha de la proclamación, 28 de julio, ¿no? Esa abolición total de la esclavitud va a ser finalmente ya con Castilla en su segundo mandato, ¿no? Que ya seguramente se conversará en otro momento, en otra ocasión. Algunas preguntas más por acá y con esta creo que ya me despido. Tenemos la número 11 por acá, muchachos. Dice, ¿no? A ver, ¿cuál sería la clave en la número 11, por favor? Dice, la etapa de la independencia del Perú encabezada por San Martín y Bolívar tuvo como finalidad, concretamente, ¿para qué vinieron, muchachos? ¿Para qué vinieron San Martín y Bolívar? ¿Cuál fue el objetivo? Uno lo va a dejar a medias, otro lo va a terminar finiquitando. Clave, alternativa, en la número 11 que ves en tu pantalla, he elegido algunas que están en tu separata, por favor, unas preguntas de Corriente Libertadora del Sur, otras de Corriente Libertadora del Norte hemos elegido. Alternativa
11, la D, ¿no? Eliminar el centro del poder colonial que estaba en el Perú. Lima era la capital, el Perú era el centro del virreinato, ¿no? La desgracia de estar en el Perú en esa época era estar acá, ¿no? No puede ser la E porque finalmente San Martín fue parte de la nobleza o trabajó para la nobleza finalmente, ¿no? El protectorado, ¿qué es, muchachos? Es el gobierno de San Martín, pero coludido con esa clase aristocrática noble que firmó el acta de independencia. Número 12, por favor. El Congreso de Panamá, reunido en el año 26 a sugerencia de Bolívar, ¿qué objetivo tenía? ¿Qué objetivo tenía? ¿Para qué se juntó este Congreso de Panamá? Uno de sus objetivos, por lo menos, ¿no? El gran objetivo de esta reunión. 12, ¿con cuál te quedas? A ver, acrecentar el cobro de impuestos, o sea, aumentar los impuestos, trasladar la capital del Perú de Lima a Jauja, coronar a Bolívar como emperador en Sudamérica. Ustedes dirán. Correcto, Alejandra, correcto, Evelyn, correcto. Susana, perfecto, Leandro, muy bien, clave. José, correcto, perfecto, perfecto. Clave la A, muchachos. La Confederación de Estados Independientes de Hispanoamérica, ¿no? Exactamente, exactamente. Clave sería la A, la unión de los países independientes de lengua hispana. 13, muchachos. 13. 12, la A. 13. La Corona Libertadora del Norte logró importantes triunfos en los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. En estos países se logró las victorias con las batallas de. ¿Cuáles fueron las batallas? En ese orden tal cual aparece. Venezuela, Colombia y Ecuador. Batalla, batalla y batalla, respectivamente, señores. Correcto, Brian, perfecto. La alternativa sería 13. Alternativa, correcto, Josué. ¿Alguien más por ahí, muchachos? Perfecto, Ángel. Correcto, correcto. Jonathan, Miley, perfecto, Gaby, muy bien, muy bien. Correcto, alternativa D, Carabobo, Venezuela, Boyacá, Colombia y Pichincha, el Ecuador. Excelente. Muchachos, la última. La etapa de la independencia del Perú encabezada por Bolívar. Bueno, esa creo que ya está repetida en la parte superior. Sí, 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 ahí la puedo leer, es la misma. Sorry, disculpa, ahí se ha duplicado en todo caso. Pequeño error. Disculpen ustedes, suele pasar. La alternativa sería, obviamente, ¿no? La D también. Muchachos, el tiempo es tirano, el tiempo es cruel, tan tirano como Bolívar en su momento, así que nos tenemos que retirar, muchachos. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias por tomarse la molestia y el tiempo de compartir con ustedes y conmigo esta clase tan interesante, tan amena. Esperemos que en las futuras sesiones siga existiendo la interacción y la participación de ustedes para poder hacer más entretenida la conversación. Muchachos, un abrazo para todos, cuídense por favor, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión y muy buenas tardes con todos. Se despide su amigo José Luis Díaz y espero verlos en una siguiente sesión que seguramente vamos a conversar ya del tema, me parece, de inicios de la República, perdón, hablaremos ya del primer militarismo, ¿no? Primer militarismo. Hasta luego, chicos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Un abrazo para todos.